con todas y todos los presentes. En primer lugar, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con miembros de UNICEF, alguna información que probablemente pudieran haberla oído en otro momento respecto de la libertad religiosa y sobre cuál es el rol del Ministerio de Justicia y el reglamento de la Ley de Libertad Religiosa que precisamente acaba de ser modificado. Toda esta información probablemente nosotros utilizamos mucho tiempo, así que hoy vamos a correr con el tema porque tenemos que centrarnos en los requisitos para la inscripción en el registro de entidades religiosas, que es en todo caso el tema de interés para esta oportunidad. Bien, vamos a compartir unas diapositivas. Sí, esta es. Me confirman, por favor, si es visible. Sí, es visible, María Esperanza, está bien. Ok. Bien. Muy bien. Cuando tenemos que hablar del registro de entidades religiosas, no podemos evitar mencionar, obviamente, el kit del asunto, ¿no? Y es la libertad religiosa como derecho fundamental. La libertad religiosa, como todos sabemos, nace de la dignidad de las personas. Todas las personas tenemos derecho a creer o no creer. De eso se trata. Y la dignidad tiene que ver con el tratamiento igual, el hecho de que todas las personas seamos iguales. Para adentrarnos ya en el tema, nosotros tenemos que tener presente que, de acuerdo a los resultados de los censos nacionales del 2017, que es el último de los censos, pues las minorías religiosas han ido incrementándose, ¿verdad? Entonces, la mayoritaria religión católica, pues, ha ido bajando en porcentaje, aun cuando en la visión, en la información que aparece del censo entre el 2007 y el 2017, pues aparece que la religión católica se incrementó en un 4%, pero la población evangélica aumentó en 25,3%. Asimismo, otras religiones ascendieron en un 64,3%. Así también, la población que no profesa ninguna religión aumentó en 94%. Entonces, estos porcentajes nos hacen mirar el panorama completo, ¿no? Entonces, el panorama completo es que aproximadamente el 24% de la población peruana no es católica, ¿no? Están divididos en estos porcentajes. Y ha ido creciendo. Del 2017 aquí, probablemente el porcentaje es mayoritario. Cuando hablamos de la libertad religiosa como derecho humano, como derecho fundamental, yo aquí quiero ir un ratito a un afiche que compartimos en la página web del Ministerio de Justicia, ¿ya? Y tenemos que hacer mención de lo que significa la libertad religiosa, ¿no? La libertad de culto, libertad religiosa implica la decisión de cada persona para elegir libre y voluntariamente la religión que más satisface su espiritualidad. No elegir religión o creencia alguna. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque esto también tiene que ver con el respeto de los creyentes a los no creyentes, ¿no? Así como el creyente tiene derecho a hacer énfasis en sus creencias, las personas no creyentes también tienen derecho a hacer énfasis en sus propias convicciones. Pero parte de la libertad religiosa también es ejercer la creencia públicamente, en forma individual o colectiva, sin ser víctima de discriminación. Formar parte de una determinada confesión religiosa, que es lo que cada uno de ustedes como cabeza de comunidades de fe que pertenecen a una federación hace, ¿no? Creer en el dogma o la doctrina de dicha confesión y de practicar el culto.
así como cambiar de religión o negarse a participar de cualquiera de ellas. Ustedes pueden ingresar a este link que les voy a dejar en un momento y pueden encontrar mayor información aquí con todas las normas nacionales e internacionales que tienen que ver con el ejercicio de la libertad religiosa. Vamos a cerrar esto y nos vamos nuevamente al PPT que se me perdió aquí, pero mejor le damos nuevamente y seguimos compartiendo. Bien, nos quedamos aquí. El Tribunal Constitucional también ha hecho énfasis en el derecho a la libertad religiosa. ¿Y por qué es importante? Desde nuestro espacio en el Ministerio de Justicia, nosotros incidimos mucho en que los líderes religiosos tienen que tener conocimiento de no solamente del marco normativo, sino de lo que significa el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Conociendo el derecho, uno va a poder, va a caer como cascada toda la demás información que le corresponde. O sea, el autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa, la práctica de la religión en todas sus manifestaciones individuales o colectivas, que es el ejercicio que ustedes tienen a partir de las comunidades de fe que presiden, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión. Todo esto es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y no sé qué pasó acá, no puedo avanzar. Ya, ok. El marco normativo peruano es, además de la Constitución que contiene el derecho, que deviene de las normas internacionales, en diciembre del 2010 se aprobó la ley 29635, ¿no? Algunos de ustedes han sido parte de la posibilidad de contar con una ley de libertad religiosa desde el Ministerio de Justicia. Esta es una historia de pronto un poquito larga que no viene en este momento al caso. Pero ¿cuál es el contenido de la ley? El Estado garantiza el derecho de toda persona a la libertad de religión. El ejercicio público y privado de este derecho es libre. El único límite, a partir también de lo que establecen las normas internacionales y la Constitución, es la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales. Mi libertad llega hasta la tuya, ¿no? Yo no puedo traspasar la libertad tuya, ¿no? La protección del orden, la salud y la moral públicas. Y el otro detalle en el que se incide desde la ley, que nosotros tenemos una crítica de pronto allí también, pero la ley hace énfasis en que toda persona natural es igual ante la ley, ¿no? La persona natural. Y ahí nuestra crítica es, ¿y las personas jurídicas? ¿No? Se prohíbe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas. El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas y en igualdad de condiciones gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios. ¿Qué son las entidades religiosas de acuerdo a la ley? Son las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque ese primer criterio, esta primera forma de interpretación, disculpe aquí, ya. Esta primera forma de interpretación son las iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales, determinó que en un primer momento, o sea, las personas jurídicas conformadas en asociaciones como las federaciones, pues no sean consideradas entidades religiosas. Y eso se ha venido trabajando luego a partir del segundo reglamento de la Ley de Libertad Religiosa. Recuerden que hemos históricamente ya, en 10 años, se tienen 2 reglamentos. El primero
que se emitió en julio del 2011 y que no se pudo implementar por 5 años, y el segundo, el del 2016, en el que ya incorporamos los criterios para que se asiente que las personas jurídicas conformadas por otras personas jurídicas en el marco del derecho de asociación, pues son entidades religiosas, ¿no? Sin necesidad de modificar la ley como se pretendía en algún momento. Entonces, las entidades religiosas cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerios propios. Esto está en el artículo 5 de la ley 29635 de la ley de libertad religiosa. Dos situaciones también en las que tenemos que incidir respecto de la ley y que es importante considerarlo como líderes religiosos especialmente, es que el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas, ¿no? El Perú es rico en diversidad, en interculturalidad, y esto es importante entenderlo también en el marco de la interreligiosidad. ¿Sí? Es comprensible que al interior de las comunidades religiosas, pues por su doctrina, por su organización, por su ministerio propio, pues tengan la defensa, ¿no? de su identidad. La Iglesia Cristiana Evangélica tiene fundamento en la Biblia, tiene fundamento en las doctrinas que en la Biblia están establecidas. Perfecto, pero el mismo derecho tiene la comunidad judía, la comunidad Bahá'í, la Iglesia Adventista y todas las demás congregaciones o reuniones o grupos religiosos. Todas las religiones entonces se encuentran en igualdad de condiciones y gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios. Mayor información aquí, página web también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y pueden encontrar, al final les voy a mostrar un PPT donde aparecen todos los links donde pueden ingresar para contar con mayor información. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Justicia? La Dirección de Asuntos Interconfesionales. Nosotros tenemos un marco normativo también, ¿no? El Ministerio de Justicia se regula por su ley 29809, es la ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia, y tiene un reglamento que también ha sido modificado para incorporar a partir del 2017 ya no solamente la Dirección General de Justicia y Cultos, como decía, solamente para ver cultos, para regular esta fórmula que se tiene de registro y fórmula administrativa. ¿Por qué fue necesario modificar la organización y funciones del Ministerio de Justicia para incorporar la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa? Porque es importante que el Estado tenga estructuralmente un espacio que garantice la libertad religiosa, que garantice la libertad religiosa. La Constitución dice que el Estado garantiza la libertad religiosa. ¿Cómo la garantiza? ¿A través de qué la garantiza? Estructuralmente, entonces, ahora se puede determinar, y es muy fácil de identificar, y en este último tiempo, Raquel presente, Pastor Shelge, y todos los que en algún momento hemos tenido que coordinar para no solamente establecer criterios, sino para empujar situaciones que el Estado comprenda. El Ministerio de Justicia o a la Dirección de Asuntos Interconfesionales le toca hacer ese órgano técnico, ¿no? Que orienta no solamente a las entidades religiosas, sino a los propios funcionarios públicos para la aplicación de las normas que tienen que ver con la garantía de la libertad religiosa. Muy bien, y esto está en parte de sus funciones. Y para efecto de la garantía de la libertad religiosa, entonces, tenemos las propias funciones del Ministerio de Justicia y la ley 29635, la ley de libertad religiosa y su reglamento que regula el registro de entidades religiosas. De tal forma que las funciones que tiene a cargo la Dirección de Asuntos Interconfesionales tienen que ver con contribuir en la promoción de la libertad religiosa. Estar aquí con ustedes es parte de nuestra función,
¿no? Para hablarles de la libertad religiosa y para hablarles del registro. Facilitar la relación entre el Estado y las entidades religiosas. Gestionar el registro de entidades religiosas y orientar, como les decía hace un momento, a las entidades públicas y a las entidades religiosas desde el marco de la laicidad y neutralidad del Estado. ¿Cuántas veces cuando teníamos el problema en el que no se podían inscribir y el reglamento decía que la inafectación del impuesto predial o la exoneración del impuesto a la renta solamente estaba dado para las entidades inscritas en el registro? Con esto en el reglamento, pues SUNAT dejó de exonerar el impuesto a la renta. Con esto, las municipalidades exigían que estén inscritas en el registro para inafectar el impuesto predial. Pero, ¿cómo se podrían inscribir? Primero, el registro es voluntario. Entonces, en la práctica se estaba obligando a las entidades a inscribirse en el registro, porque la ley así ha establecido que el registro es voluntario. Y además, porque se exigía un número de fieles que era, pues, para muchas inalcanzable. ¿Por qué? Porque las entidades, las iglesias no pueden estar con sus volantes, vengan a inscribirse. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros una vez encontramos una iglesia que estaba volanteando, que su meta era llegar a 13,000 fieles para inscribirse en el Ministerio de Justicia. Y por eso volanteaban en los parques que se adhieran a su iglesia. Un poco, era un tratamiento al nivel de partido político para las entidades religiosas. Y esto afectaba la libertad religiosa en su forma individual y colectiva. Muy bien. Y esto tiene que ver con algo que nosotros también incidimos. El Estado es laico. Y desde su laicidad, lo que tiene que haber es la separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Tiene que establecerse la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso y estas relaciones se basan en el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas. Y esto ha sido así reconocido también por el Tribunal Constitucional. El tema del principio de colaboración tiene que ver con la obligación del Estado de establecer las condiciones materiales necesarias para que la libertad religiosa de los ciudadanos sea real y efectiva. Muchas veces solo están los derechos en las normas, pero ¿cómo es que se aterrizan en el día a día? ¿Cómo? Facilitándola y promoviéndola. Y esa es la tarea que asumimos. Como tarea, decía, del MINJUS y la promoción de la garantía de la libertad religiosa, pues corresponde hacer propuestas normativas, establecer criterios homogéneos, comunicar de este discurso temático estatal su contenido, dimensiones, límites, obligaciones frente al derecho, a los servidores públicos, a los líderes religiosos y al público en general, porque todos tienen derecho a conocer de esta temática, a asumirla y a tratar al que tiene enfrente en el marco de ese derecho. Luego, si es que hubieran denuncias por discriminación religiosa, pues corresponde canalizarlas, de tal forma que ahora que también se tiene desde el Ministerio de Justicia una política de derechos humanos, un tratamiento a nivel estatal con enfoque de derechos humanos, pues resulta un poco más, el procedimiento es más célere para este tipo de denuncias que en realidad nunca hemos recibido en estricto, ¿no? Pero que si se da, correspondería. ¿Cómo se relaciona el Estado con las diversas confesiones religiosas? En el caso de la relación del Estado con la Iglesia Católica, pues es sabida la relación que se tiene en la línea histórica. A partir de 1980 se tiene el acuerdo con la Santa Sede que le otorga personería jurídica de derecho público. Antes de esto existía otro sistema que se llamaba el sistema de patronato, ¿no? Para hablar de esto también es un tema histórico que nos tomaría mucho más tiempo, pero ¿a dónde quiero aterrizar? En que se han establecido normas que establecen beneficios a favor de las entidades religiosas.
Y este espacio, normas que establecen beneficios a favor de las entidades religiosas, son las mismas para la Iglesia y para las demás entidades religiosas. Les hablaba de la inafectación del impuesto predial, de la exoneración del impuesto a la renta, de la exoneración del impuesto a las donaciones. Todas esas normas no tienen nombre propio, de tal forma que cuando habla de entidades religiosas se refiere a todas. Entonces, la relación con las confesiones distintas a la católica también tiene ese mismo marco final que presentamos hace un momento, parte de las normas internacionales que demandan de los estados, parte la inclusión y no discriminación. Desde que se tiene esto, entonces, el acuerdo con la Santa Sede, sí, pues es un acuerdo particular con una confesión religiosa porque hay una línea histórica, pero las normas internacionales han ido exigiendo a los estados la inclusión y no discriminación. Y en ese marco, aun cuando las comunidades de fe no católicas adquieren personería jurídica en el marco del derecho privado, esto también se funda en otro derecho fundamental, que es el derecho de asociación. Entonces, la confluencia de estos dos derechos, el de la libertad religiosa y el de la libertad de asociación, han empoderado la presencia de las comunidades de fe, al margen de acuerdos que se puedan suscribir con el Estado. Al margen de ello, los convenios que se puedan suscribir en relación con las distintas comunidades de fe y este acuerdo que por el tratamiento histórico, no solamente con nuestro país, sino a nivel global prácticamente, tiene la Iglesia, en este caso con el Perú. Tenemos el registro de entidades religiosas que se torna en una herramienta también importante, una herramienta que genera confianza para las demás entidades públicas, de tal forma que en este caso, y enseguida vamos a verlo, las federaciones ahora pueden inscribirse y dar cobertura a aquellas que no logren su inscripción en el registro, pero un requisito previo es que la mayoría de sus afiliadas se encuentren inscritas en el registro, ¿no? Esa es una fórmula que también fue exigida en la evaluación de esta modificatoria. ¿Qué más tenemos? Tenemos identificando cuál es la finalidad del registro. La finalidad es darle la identidad de lo que en realidad son las entidades religiosas. ¿Qué son? Son personas jurídicas, así adquieren esa personería jurídica a partir de su inscripción en registros públicos, ¿sí? Pero en registros públicos está el bolsón de asociaciones, el club de madres, el club deportivo, la asociación benemérita, no sé, todas las asociaciones, todas las personas que ejerciendo su derecho de asociación constituyen asociaciones y requieren un estatus para relacionarse con otras entidades públicas o privadas o con el Estado, pues están en registros públicos. Las entidades religiosas necesitan ser identificadas por lo que son. Eso es el registro de entidades religiosas. Le da identidad. Le da identidad. No es cualquier asociación, es una entidad religiosa. Entonces, la resolución que se otorga, el certificado que se otorga, declara que esa comunidad religiosa o esa entidad religiosa ha pasado el filtro, ha cumplido los requisitos que establece la ley y es una entidad religiosa, ¿sí? Y el artículo 13 de la ley establece que, o menciona que la inscripción en el registro facilita las relaciones de las entidades religiosas con el Estado. Lo que no significa, y eso lo hemos tenido que ir puliendo poco a poco en el tiempo para que no se exija. ¿Por qué? Porque como muchas no se podían inscribir en el registro, el decir facilita las relaciones de las entidades religiosas, entonces las entidades públicas la ponían de requisito. Entonces no podían acceder a algunas situaciones que les permite a otras entidades públicas porque
tenían que estar inscritas, esa comprensión. Por eso que digo que la ley, que de pronto será motivo de otra conversación, pues tiene sus bemoles, ¿no? Y esto, aun cuando ahora puede entenderse mejor, porque ahora todas las entidades podrían inscribirse teniendo arraigo y cumpliendo todos los requisitos, porque ya no está el problema del número de fieles. Eso no significa que se constituyen mañana y con los 2 fieles que tienen se van a inscribir. Hay todo un proceso, hay un procedimiento, o sea, y hay una experiencia para identificar cuáles son y cuáles no son entidades religiosas, ¿no? Y esa experiencia de la administración resulta importante para poder hacer esa identificación, ¿no? La condición del registro es voluntaria. Los requisitos, los más saltantes, enseguida vamos a ver los detalles, pero los más saltantes es la constitución como asociación civil con fines religiosos. Los fines deben leerse, los fines de una comunidad religiosa pues son el todo de esta entidad religiosa. Por eso es que cuando aparece alguna entidad religiosa que dice sus principales fines es pues contar con medios de comunicación masivo, ¿no? O con crear ONGs para ayudar a las personas. O sea, son fines sociales importantes, pero esos no son fines religiosos, ¿sí? Y lo que pasa es que muchas entidades, muchas iglesias, pues acuden a un abogado no necesariamente que conoce de esta temática, y lo que hacen es constituir asociaciones tal cual el Código Civil, tal cual lo va a aceptar Registros Públicos. Pues les informo que Registros Públicos también ha costado un poco en el tiempo, pero ya Registros Públicos ya no tiene el problema de exigir presidente, secretario, tesorero, por ejemplo. Ahora acepta la denominación que la comunidad le dé a su autoridad religiosa. ¿Por qué? Porque también hemos hecho valer en el tiempo, porque hemos tenido muchos eventos a nivel nacional con registradores públicos en los que hemos incidido en que el artículo 81 del Código Civil, que las comunidades, que las asociaciones religiosas se rigen por sus propios estatutos aprobados por la autoridad eclesiástica, le resulta aplicable a todas las entidades religiosas, ¿sí? Entonces, Registros Públicos ya a nivel nacional tiene aceptado esto también. Y esto también ha sido considerado en su momento cuando establecieron el reglamento de asociaciones de registros públicos. Entonces, personería jurídica primero. Luego, la ley ha establecido que tiene que tener un mínimo de 7 años. ¿Pero por qué 7 años? Porque 7 años es un espacio, y eso nosotros también ha sido importante la comprensión desde un primer momento, porque el arraigo en la comunidad donde está establecida la iglesia, en este caso, es importante, ¿no? De tal forma que pues no aparece mañana, pues, porque el ángel San Gabriel se presentó, le reveló, le dijo que abra una iglesia, y por eso es que abre la iglesia, ¿no? El arraigo tiene que ver más allá del sueño de quien lo funda, tiene que ver cómo es que la comunidad está asentada. En este caso, la ley dice a nivel nacional, es decir, en cualquier espacio, ¿no?, del territorio peruano. Eso es el arraigo, y tiene que tener un mínimo de 7 años. Y un número de fieles mayores de edad. Aquí antes decía 10.000. En el 2016, hasta hace un mes y medio, tal vez, un mes, decía 500 fieles. Ahora la norma ha sido modificada y el requisito es el número de fieles mayores de edad que declare la comunidad religiosa al momento de su inscripción, ¿sí? Y esto ha sido modificado con el Decreto Supremo 014-2021-JUS, pero también ha sido modificado porque ha sido motivado por el Tribunal Constitucional, ¿ya? Aun cuando esta comprensión de
que no se debe exigir un número aparece en la exposición de motivos del presente reglamento. Porque valgan verdades y vale la pena tener en cuenta cuando desde los espacios minoritarios se exigen derechos, es que cuando proponían la ley o cuando salía el reglamento, muchas de las iglesias estaban de acuerdo con que se establezca un número de fieles. ¿Para qué? Para que las más chiquititas pues no tengan que depender de pronto de las más grandes, ¿no? Y había mucho de eso. Pero se afecta el derecho de las personas en su manifestación religiosa, en este caso, en su dimensión colectiva de la libertad religiosa. En aquel momento yo recuerdo muy bien que la comunidad judía, por ejemplo, porque ¿cómo se tenía que sustentar? Con relaciones de las personas que pertenecían a esa comunidad. Y era imposible porque además el Jurado Nacional de Elecciones tenía que acreditarlo. Era terrible eso. Pero bueno, ha sido superado en el tiempo y hoy ya tenemos la norma. El Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse y mandar la modificatoria para que sea un contenido en la norma, aun cuando la exposición de motivos ya lo contenía, y en el registro ya tenemos como 4 entidades que se lograron inscribir con menos de 500. ¿Por qué? Porque hicieron una fundamentación de origen histórico, y esto lo permitía el reglamento anterior. Muy bien. Descripción de la historia de la doctrina o el credo. Descripción de la historia. La historia no es que cuando se juntan y se van a un notario y sacan la minuta y la inscriben en registros públicos. Esa no es la historia. La historia de la comunidad religiosa, ¿por qué? Porque cuando nos llega muchas veces tenemos que estar observando esto. Sí, es que en tal año se constituyó en registros públicos y como ya tiene de constituida 30 años, pues ya cumple, pues no el requisito. Entonces, cuando la intención de la norma o la intención en este caso de la administración es conocer a la comunidad. ¿Cómo es que aparece esta congregación en el espacio y en el tiempo en este caso del país, de Perú? ¿Cómo es que aparece esta comunidad religiosa? Entonces, este relato pues resulta muy rico. En algunos casos, algunas iglesias nos han dicho que a partir de tener que inscribirse en el registro, han logrado tener su historia y la han publicado. Y tienen un pequeño libro de todo su recorrido histórico desde que nacieron hace 25 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se constituyeron 10 años después. Entonces, esos 15 años están desaparecidos. No, eso tienen que recogerlo, y esa historia es la que nosotros les pedimos, les orientamos, les animamos para que la describan, ¿no? La doctrina o el credo, eso es bastante fácil porque muchas incluso lo incorporan en sus estatutos. La relación de ministros y lugares de culto, esto también es un requisito establecido en la ley y en el reglamento. Actualmente tenemos 163 entidades religiosas inscritas, mayoritariamente evangélicas, por supuesto. ¿Qué más tenemos aquí? Rápidamente, estos son los requisitos que aparecen, o sea, son más, yo les he tratado los más saltantes, pero está la declaración jurada de no desarrollar actividades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 5, es decir, nosotros no hacemos brujería, les estoy poniendo en una línea lo que quiere decir eso, ¿no? Hay un formato en el que el representante legal de la entidad religiosa va a especificar que las actividades que desarrolla la entidad religiosa pues son específicamente religiosas. No se dedica a temas pues humanísticos, espiritualistas, ¿no? Y esa declaración jurada pues tiene un valor legal. Las declaraciones juradas en el Perú, las personas que firman una declaración jurada pues tiene carácter incluso penal. Y eso también aparece en el reglamento.
requisito y hay que tenerlo en cuenta. Y hablamos de la descripción, organización e historia que permitan apreciar el ejercicio de actividades religiosas propias que determinen con exactitud la creación o fundación y presencia activa de la entidad religiosa por un periodo no menor de 7 años. Mención del número de fieles, la relación de ministros de culto, relación y domicilio real de templos o lugares de culto y casas religiosas. Cuando se describe o cuando se menciona, es preferible hacer un cuadrito donde está cada una de las entidades que son parte. Alguna puede tener una y es válido. Algunas tienen 2, perfecto. Pero cuando tienen 100 a nivel nacional, pues es importante decir que está ubicado en tal lugar, porque nos piden relación. La norma habla de relación, no solamente número de sedes, sino relación. Y domicilio real de templos o lugares de culto y casas religiosas, centros de educación teológica y formación religiosa, colegios y otras sedes o dependencias si los tuvieran. ¿Y por qué esta información es importante? Porque puede pasar 2 años, 3 años, 5 años, y algunos tienen colegios. Y este colegio que depende o que tiene el rectorado de la entidad religiosa, pues puede tener algún inconveniente o alguna necesidad frente a alguna municipalidad. Si es que aparece en la declaración, en la relación de la inscripción, y la entidad pública nos pide información, pues nosotros tenemos de dónde dar la información. Y decir, efectivamente, cuando se inscribió esta entidad religiosa, declaró que el centro educativo tal, o que el seminario teológico que funciona dentro de su iglesia, pues tiene esta malla curricular. Póngase que pueda llegar hasta la SUNEDU, y que quiera inscribir una universidad. O sea, ¿cuál es el órgano del Estado que da información respecto de las entidades religiosas? Pues el Ministerio de Justicia, porque recibe toda esa información de la entidad cuando se registra como eso, como lo que es una entidad religiosa. Copia de los estatutos, donde se señalan fines, bases doctrinales o de fe, estructura eclesiástica. Ahora, estos estatutos no necesariamente son los mismos de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que tienen los estatutos que van a registros públicos, que tienen el formato del Código Civil y que tienen unas 4 o 5 hojas. Pero también están sus estatutos internos, donde declara incluso cómo funciona la comunidad religiosa. Es decir, no sé, hasta esa fórmula que se tiene de disciplina, ¿no? De cuánto tiempo pasa para que una persona llegue a ser un miembro fiel de la comunidad, ¿no? Todo eso está en sus estatutos internos, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Tienen una superintendencia de escuela dominical o tienen varias superintendencias regionales? ¿Cómo está organizada? Todos esos estatutos internos son este requisito, que no es lo mismo que los estatutos que permiten su constitución como persona jurídica. Luego ahí viene la copia legalizada o autenticada del testimonio de la escritura pública. Por eso son 2 requisitos diferentes, ¿no? El certificado de vigencia poder del representante legal. Aquí, en el marco de la dimensión colectiva, y con esto ya nos acercamos al término, con el marco de la dimensión colectiva de la libertad religiosa, el artículo 10 del reglamento hace referencia a ello y dice: la dimensión colectiva de las entidades religiosas comprende, entre otros, ¿qué comprende? Practicar su culto. Este es el derecho de las personas que se asocian, que pertenecen a una comunidad. Practicar su culto y celebrar reuniones relacionadas con su religión en locales públicos o privados. Cuando la manifestación de culto sea en un lugar público, se realiza conforme a la normatividad vigente, que tiene que ver con las autorizaciones que puedan conseguir de la municipalidad, por ejemplo, ¿no? Invocar el respeto del secreto sacramental, ministerial o religioso, según prohíba, permita o mande cada confesión religiosa. El representante legal de la comunidad religiosa puede hacer esta invocación
cuando se le exija o cuando a alguna persona que pertenece a su comunidad, pues necesite compartir, ¿no? Y esto tiene que ver con todas las comunidades de fe. La Iglesia Católica tiene el tema de la confesión, por ejemplo, ¿no? Es el secreto sacramental, pero lo ministerial, lo religioso tiene que ver con usted, pastor, pastora, y alguno de los miembros de su congregación. Adquirir personalidad jurídica mediante su constitución como asociación conforme al Código Civil. Constituir federaciones o confederaciones para el desarrollo de fines comunes. Y cuando se incorporó esto, fue un primer momento ¿dónde queda el valor de las personas jurídicas cuando la ley habla solo de las personas naturales, que las que conforman, que son entidades religiosas, las comunidades conformadas por personas naturales? Y el derecho de asociación. Entonces, por esto, en el 2016 incorporamos la figura de la federación o confederación para el desarrollo de fines comunes que tienen que ver también con misma doctrina. No es que la federación incluya a otras comunidades de fe que no compartan su doctrina. Las federaciones, siendo una entidad religiosa, tienen que cumplir los requisitos que dice la ley para acceder ahora al registro, y por ello una de las principales situaciones es que tengan situaciones comunes, entre ellas la doctrina. Son cristianos evangélicos, esta es la doctrina. Y yo entiendo, entiendo que debe ser así, pero UNICEP, siendo Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, pues como toda iglesia evangélica, pues tiene un marco doctrinal coincidente con todas las que son sus afiliadas, o las afiliadas coinciden con la doctrina de UNICEF, por eso se afilian, por eso son parte de ella, ¿no? Y esto tiene que ver con el artículo 6 de la ley 29635. Y paréntesis, el artículo 6 habla de las entidades religiosas debidamente inscritas, cuando esto es un derecho de todas, no de las que están inscritas, ¿no? Solo para tenerlo presente. La modificatoria del reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, la última, el Decreto Supremo 014-2021, desarrolla esto y dice, para empezar, el registro tiene un registro principal donde están las iglesias, confesiones religiosas, y un registro y una sección especial donde están las comunidades religiosas, porque la ley habla de iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Entonces nosotros le hemos dado sentido a comunidades religiosas, ¿no? Incorporando allí a las organizaciones misioneras y ahora a las federaciones. Entonces ese ha sido el sustento para que aparezcan las organizaciones misioneras en su momento, porque las organizaciones misioneras generalmente nacen antes que las iglesias, son para sostener a las iglesias, para ayudarlas a crecer, para educar, ¿no? Para realizar asistencia social. Pues generalmente es así. Por eso es que las organizaciones misioneras, para inscribirse en el registro, tienen que mostrar o tienen que sustentar esta finalidad, la de asistencia social. Ese es un requisito adicional que tienen las organizaciones misioneras, ¿ya? Y presentar algunas cartas de entidades pues, que expresamente digan, sí, la organización misionera tal realiza esta labor, con nosotros ha trabajado tal situación. Bueno, eso es para las organizaciones misioneras. Para las federaciones, entonces, también tiene que tener un requisito especial. Su requisito especial es para la inscripción de las federaciones, uniones de confesiones y confederaciones cuyas entidades adherentes estén mayoritariamente inscritas en el registro. Es decir, si son 100, ¿cuántas tendrían que estar inscritas en el registro? 51 mínimo, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Si son 150,
pues 76, ¿no? Una cosa así. ¿Y cómo nosotros lo vamos a saber? Porque como las comunidades de fe tienen valores, tienen una moral alta, pues no van a mentir. Y eso ha sucedido en el tiempo. En el tiempo es comprobado que las entidades religiosas, por ejemplo, no se podían inscribir porque decían, en honor a la verdad, nosotros solamente tenemos 100, no me puedo inscribir, ¿no? Ellas mismas lo reconocían. Y esos son valores. Entonces, precisamente, la UNICEF no se logró inscribir históricamente como lo hizo CONEP entre el 2004 y el 2010, porque en efecto también estaban en ese proceso, ¿no? De sus afiliadas tendrían que inscribirse en el registro para poder solicitar el registro en el Ministerio de Justicia. Lo mismo ahora. O sea, por eso es que estamos aquí, orientándolas en la importancia. Si la federación que las representa, que las aglomera, que tiene una relación conocida con el Estado, ahora se puede inscribir, lo va a hacer también cuando sus afiliadas cumplan este requisito de inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque la norma dice que sus afiliadas deben estar mayoritariamente inscritas en el registro. Y es necesario el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 3 y 15 del presente reglamento. Los requisitos ya se los narré para que puedan cumplirlo. Las federaciones, uniones de confesiones y confederaciones, su condición es igual, voluntaria, los requisitos son los mismos, lo único que va a especificarse, como lo acabo de mencionar, es la relación de sus entidades afiliadas, ¿no? La descripción es la historia, doctrina o credo de la federación o de la confederación. Muy bien, aquí hay alguna información. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, aquí a la página web de publicaciones del Ministerio de Justicia. ¿Ven la página? ¿Ven los links? Aquí tenemos un compendio que en físico UNICEF logró obtener también. Los que no tengan, todavía tenemos en el ministerio. Así que creo que podemos hacerlo. Nuestra mayor intención era entregar lo más posible. La pandemia ha continuado y todavía tenemos libros allí físicos, ¿no? El compendio de Derecho a la Libertad Religiosa salió en febrero de este año. Salió sí, en el 2020 salió, en febrero del año pasado, ¿no? ¿Qué más aquí? Las normas, aquí, publicaciones. Aquí tenemos un tríptico que también ustedes lo pueden bajar de la página web del ministerio y están los requisitos. O sea, pueden distribuirlo entre todas las iglesias que son parte de UNICEF y acá están mencionados todos los requisitos para la inscripción. ¿Ya? Y también un poco es orientativo este tríptico sobre la libertad religiosa, lo que es un Estado laico en el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional, la función del MINJUL. Así que esto les puede ser útil, pueden bajarlo y pueden distribuirlo o pueden lanzarles el link a todas las entidades para que puedan conocerlo. ¿Y qué más tenemos aquí? Las normas. Todas las normas, la ley, el reglamento, la exposición de motivos que les he mencionado, ustedes pueden entrar allí, leerlo y conocer un poco más. Tenemos una directiva que está en proceso de modificatoria también. La directiva es muy específica respecto de los requisitos, así que esta directiva en breve también va a ser modificada para incorporar específicamente lo que tiene que ver con las federaciones y quitar el requisito de los 500 que aparece ahí todavía. Está la directiva, la exposición de motivos de la directiva, y tenemos unos formatos. También estamos actualizando los formatos. La norma habla de la legalización de firma del representante legal. Es un documento muy sencillo, un formatito muy sencillo, porque es importante conocer la firma del representante legal.
porque muchas o algunas entidades se presentan o presentan peticiones de sus afiliados ante otra entidad pública, y esa entidad pública necesita verificar si en efecto este es del representante legal. Además, nosotros necesitamos conocer la firma legalizada del representante legal para que no cualquiera pida la inscripción del registro o pida cualquier trámite que tenga que ver. Necesitamos tenerla registrada. Lo que hemos trabajado este año también en relación con migraciones, antes migraciones exigía que las entidades religiosas estén inscritas en el registro, y no solamente eso, sino que la firma del representante legal, nosotros lo legalicemos para que ellos les atiendan un pedido migratorio, cambio de calidad migratoria, prórroga y esos temas. ¿Qué se ha logrado este año? Que se elimine ese requisito en el reglamento de la Ley de Migraciones. O sea, ya no tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para que nosotros les legalicemos la firma de los representantes legales. ¿Por qué? Porque les dijimos a Migraciones, ustedes tienen la página web del ministerio, ahora todo es digital, y ustedes pueden verificar si el que firma ese documento respecto de uno de los misioneros de su congregación pertenece a esa entidad, verificándolo en la página web del ministerio. Y la firma que lleva ante ellos siempre va a ser legalizada por notario público, así que ya no necesita exigirle al administrado que vaya al Ministerio de Justicia para firmar. Entonces ya se eliminó esto, y acá yo tengo que recordar mucho al pastor Eleazar Soria. Él por muchos años ayudó a misioneros con este trámite ante migraciones. Además, yo tengo que reconocerlo públicamente también, no solamente eso, había un misiones que no los conocía, y de pronto porque había algún contacto y sabía de la problemática que existía legal, el pastor asumía esa responsabilidad. De verdad, es un momento para recordarlo. Él era secretario ejecutivo de UNICEF también por años, y debo expresar mi aprecio personal hacia el pastor Soria, que ya no está con nosotros, pero sabemos que está gozando de la presencia del Señor. Esa es la certeza de la doctrina cristiana. Muy bien, terminando con esto, con lo que tenemos aquí en la página web del ministerio, el tríptico, el afiche, las normas, tenemos un glosario de términos. ¿Por qué es importante este glosario de términos? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las casas religiosas tiene que ver con los conventos que aparecen en la ley. Nosotros esta terminología alguna vez lo hemos usado en algún informe para el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal ha aceptado o ha coincidido. Nuestros informes de pronto no son una ley para los organismos públicos, pero sí son en coherencia con los criterios sobre libertad religiosa, sí son aceptados. El Tribunal Fiscal en algún momento ha aceptado que este tratamiento que se le da desde el Ministerio de Justicia a las entidades religiosas coincide con los criterios que ellos puedan establecer. Casa religiosa, la que siendo propiedad de la entidad religiosa está destinada a la administración, los servicios, la formación o vivienda de sus ministros, misioneros y religiosos. Esta definición equivale a convento. Y esto está aquí en la resolución 06080 del 2004 del Tribunal Fiscal, recaída en el expediente tal del 2004. Nosotros lo hemos tomado para efecto que sea el fundamento homogéneo, el criterio homogéneo, para que así se trate a todas las propiedades de las entidades religiosas que tienen este uso, ¿no? Destinada a la administración, servicios, formación o vivienda de sus ministros, misioneros y religiosos. Obvio, este predio debe estar a nombre de la entidad religiosa para que tenga este valor.
Y así hay varios términos necesarios. Por ejemplo, ministro de culto es un término que se usa ya en normas. En las normas que han salido por la pandemia también se han tomado. Y a esto nos hemos referido cuando decimos que el lenguaje del Estado debe ser neutro e inclusivo. Inclusivo de las confesiones minoritarias. Cuando hablamos de la terminología que use el Estado respecto de las entidades religiosas, estamos diciendo que sea neutro e inclusivo. Es decir, que no se utilice terminología que es mucho más conocida para una entidad religiosa. Por ejemplo, se modificó el Decreto Supremo 070 del año pasado, cuando se hablaba que era importante el tema de la primera comunión, por ejemplo, ¿no? Y aparecía en la norma un acto de culto, una acción que es propia de una confesión religiosa. Cuando se modifica en el 078, se habla de acciones o se habla del desarrollo de actos que tienen de una manera neutra para todas las comunidades de fe, ¿no? Entonces, ese es el papel que cumplimos desde el Ministerio de Justicia, que las normas que tengan que ver, y eso ya en buena hora, la presidencia del Consejo de Ministros, por lo menos en esta gestión que ha terminado, todavía estamos en una nueva gestión y a veces esas cosas varían, pero se van dejando antecedentes. Por eso es importante las publicaciones, porque publicamos también un libro con todos los contenidos y todas las normas que se han emitido en el marco de la pandemia. Entonces, estas normas tienen estos conceptos y aparecen en este libro que ha sido publicado este año también, relacionado con la libertad de conciencia y de religión en contexto de pandemia. Y es importante, ustedes lo pueden encontrar también en la página web del Ministerio de Justicia. Muy bien, con esto yo estoy terminando. Muchas gracias por la oportunidad de compartir todo lo que hemos podido dar, compartir desde el marco normativo, desde el accionar del Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Asuntos Interconfesionales. Y nada, si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias, Raquel. Gracias, Jorge. Laurita, te veo por ahí con cada uno de los que conozco. Un saludo cordial. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la exposición tan amplia y a detalle. Creo que ahí van a haber varias preguntas, así que, por favor, manténgase dentro del foro porque realmente hay muchas cosas para conversar. Y en este segundo momento, quiero darle paso rápidamente a la doctora Raquel Gao, ella es directora ejecutiva de UNICEF, para que nos hable sobre el tema de las modificaciones del reglamento y la última posición que podemos conocer al respecto. Adelante, Raquel, por favor. Muchas gracias, Jorgito. Brevemente, ¿no? Para no dilatar más, voy a compartir unas láminas muy breves, y porque ha sido bastante, muy clara, muy explícita la doctora María Esperanza, y lo cual le agradezco realmente. A ver, un segundito. Estoy con otra lámina. Un momentito. Entonces, lo que hemos querido un poco dar a conocer es la experiencia, ¿no? Ya que tenemos de UNICEF con relación a estos años y la aplicación de la ley y el reglamento. Entonces, compartir pantalla y ahí está. Entonces, pequeñas observaciones y aportes en 4 láminas breves sobre la ley de libertad religiosa. Ya. Solamente recordar que se aprueba y se publica el 21 de diciembre de 2010, pero como bien dijo la doctora Esperanza, ya desde el 2002, mediante Decreto Supremo 002-2002, se modifica el ROF, ¿no? El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, para crear la Dirección de Asuntos Interconfesionales, porque antes solamente había una Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica. Entonces, acá hay una pequeña observación, porque de todas maneras esto un poco implica cierta discriminación, ¿no?
lo óptimo sería que haya una sola dirección de asuntos religiosos. Pero en fin, así estamos conviviendo desde el año 2002 con dos direcciones a cargo de la Dirección Nacional de Justicia y Libertad Religiosa. Entonces, antes de la vigencia de la ley ya existía también un registro, ¿no? Y era un registro que se llamaba Registro de Confesiones Distintas a la Católica. Este registro, ya muchas de las iglesias que son asociadas a UNICEF estaban ya registradas, e incluso, como bien dijo la doctora, UNICEF también estaba ya preparando el expediente porque UNICEF nace el año 2003. Entonces, al 2010 ya teníamos los 7 años requeridos para poder acceder al registro. Entonces, en el reglamento, como bien dijo también la doctora, hay dos reglamentos, ¿no? El primero que se aprueba luego de la ley, 6 meses después, en julio de 2011 se publica el 27, pero por 5 años no se pudo aplicar. No obstante, en la Dirección de Asuntos Interconfesionales, ya a las iglesias que estaban inscritas en el registro de confesiones distintas a la católica, se les dio la opción y se le mantuvo el plazo, que eran 365 días, abierto por esos 5 años que iban presentando su solicitud de inscripción en el nuevo registro. Entonces han sido años que hemos estado tratando de resolver, avanzábamos muy poco, lentamente, hasta que finalmente lo logramos en junio del 2016, ¿no? Antes de tener su mandato el anterior ministro Aldo Vázquez, al cual, bueno, le agradecemos infinitamente por su apertura, ¿no? Hemos tenido varias reuniones de trabajo con él. Entonces, hemos estado ya viendo lo del reglamento, y que estamos ahí un poquito proponiendo es modificar el literal F del artículo 13 de luego viene el reglamento que ha sido modificado en julio de 2021, hace un mes y pico, justamente para eliminar el mínimo de miembros. Y ahí cabe resaltar que la sentencia a la que se refiere de la doctora Adriansen del Tribunal Constitucional justamente fue a raíz de un proceso de habeas corpus, de una acción de amparo iniciada por un miembro asociado de UNICEF, el pastor Vidarte. Entonces, él estuvo desde el 2011, creo, trabajando y empujando el proceso hasta que finalmente llegó al Tribunal Constitucional y fue ya declarado sentencia de pleno jurisdiccional que propone la eliminación de ese requisito de los números de miembros, ¿no? Entonces, pues, ese es el motivo por el cual se ha tenido que modificar este reglamento nuevamente. Bueno, es su primera modificatoria, porque la anterior modificatoria es una modificación total. Esta es una modificación parcial. Y a fin de incorporar una sección especial para la inscripción de las federaciones o uniones, ¿no? Que es el motivo de la presente reunión, prepararnos para ya trabajar. En realidad tenemos una comisión que está trabajando ya el expediente para podernos inscribir en esta sección especial del registro, y viendo y evaluando todos los requisitos. Pues ya habrán novedades. Luego tenemos algunas omisiones, y esto ya es lo penúltimo. En el reglamento del 2016 nos hubiera gustado que se regule sobre capellanías, ¿no? Porque es parte de cómo se garantiza la asistencia religiosa en establecimientos penales, militares y policiales. Entonces, ahí tenemos las iglesias que trabajar, convenios con el INPE, o sea, no hay una claridad, no hay una apertura, no hay un trato igual. Hay discriminación, porque un sacerdote católico llega al penal, entra, y algún pastor evangélico o de otra confesión tiene que entrar como una visita, hacerte una cola, ser revisado para poder prestar la asistencia religiosa en el establecimiento penal. En establecimientos militares y policiales casi no hay acceso, salvo que uno tenga algunas relaciones, ¿no? Con influencia, conocer al capitán o algún comandante del establecimiento policial o militar. Entonces, eso todavía es un pendiente.
Otro pendiente es regular sobre la dimensión educativa, el artículo 7º de la ley, ¿no? Que establece que todas las entidades religiosas pueden implementar centros de formación teológica para sus pastores. Entonces, eso es lo que no tenemos. Y justamente coincide con el hecho de que las dos más importantes escuelas superiores que fueron convertidas, se les elevó el estatus a universidad, no, lamentablemente no han sido licenciadas. Entonces, no tenemos una institución educativa superior o universitaria que les permita a nuestros pastores y líderes obtener un título reconocido a nombre de la nación. Entonces, pero el artículo 7º de la ley establece claramente que todas las iglesias tienen derecho a implementar, ¿no? Estas, como bien claro dice, pueden crear y dirigir autónomamente sus propios centros de formación para el ministerio religioso y para estudios teológicos, y el reconocimiento oficial de los títulos académicos expedidos por estos centros pueden ser objeto de convenio entre el Estado, a través del Ministerio de Educación y la correspondiente entidad religiosa. Pero ya nos hemos acercado al Ministerio de Educación, no hay una ruta, entonces le pedimos, ¿no?, a la Dirección de Asuntos Interconfesionales que nos apoye en esto para como ese nuestro interlocutor, nuestro intermediario para poder trabajar con el Ministerio de Educación, que se genere esa ruta, ¿no?, para poder establecer los convenios a que hace alusión el artículo 7º de la ley. Luego también nos gustaría que se reglamente el artículo 14, sexto párrafo de la ley, que indica que el registro es constitutivo de derecho, y no solamente enunciativo, ¿no? Entonces, pues acá en la ley se señala que conlleva el reconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, eso habría que trabajarlo, no sé qué manera, doctora Adriancén, para que se pueda aplicar y dar cumplimiento a esta norma, pues está en la ley. Y finalmente, respecto a los convenios a que se refiere el artículo 5º de la ley, yo propondría, ¿no?, por la experiencia que tenemos en UNICEF, que se aplique, en el caso de la comunidad evangélica, a las uniones o federaciones o confederación, porque es complicado llegar a suscribir este convenio que se refiere al artículo 15, porque requiere opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia. Entonces, no es poca cosa, ¿no? Es algo complicado y es un convenio que podría resultar interesante y nos ayudaría a facilitar el trabajo propio de las iglesias. Después, lo que ya, y estuve escuchando muy atentamente a la doctora, reforzar la articulación. Me alegra mucho que ya efectivamente hubo articulación de la Dirección de Asuntos Interconfesionales con entidades del Estado, en este caso la SUNAT. Hemos pasado años difíciles, realmente con la SUNAT, porque no nos exoneraban del impuesto a la renta. A todas las iglesias que se constituían les denegaban la exoneración. Ha pasado 2, 3 años, ¿no?, en ese proceso. Y además que es confuso el trámite, porque actualmente dice que para ser reconocida, ¿no?, el trámite para la inscripción de las entidades exoneradas de impuesto a la renta, te hablan de o asociaciones, o sociedades, o instituciones religiosas. Entonces, nosotros no nos constituimos como sociedad, sino como asociación religiosa. Entonces, a veces estamos dudando, ¿a cuál apuntamos? Porque estas son las opciones que da la SUNAT cuando uno solicita la exoneración del impuesto a la renta. Entonces ahí todavía nos resulta un poco confuso, ¿no? Si nos apuntamos con asociaciones, ¿qué connotación tributaria y contable tiene? O si marcamos sociedades o instituciones religiosas. Y ahí el pastor Dionisio Torres nos va a dar una pequeña aclaración también. Luego, solicitamos que se nos facilite la inscripción en el registro de entidades perceptoras de donaciones, ¿no?, y que su renovación se prolongue. Anteriormente, hace muchos años, era cada 4 años, se ha reducido 3 años, los años pasan volando, y es un poco engorroso el trámite. Luego,
bueno, les dije sobre los convenios, que sería interesante que se aplique solo a uniones y federaciones o confederaciones, y el trámite ante Minedu, ¿no? Y luego reforzar en cuanto a municipalidades. Tenemos varios casos de iglesias que tienen problemas con la aplicación de la ley de tributación municipal para inafectación, justamente por la terminología que se utiliza en la norma, en la ley de impuesto la ley de tributación municipal, o en el caso del impuesto a la renta, ¿no? Que dice que en esta parte inferior, dice las entidades religiosas siempre que se destinen a templos, conventos, monasterios y museos. Bueno, acá en buena hora que la doctora nos ha aclarado que el glosario incluye ya esto y que efectivamente el Tribunal Fiscal ya ha aplicado también de acuerdo al glosario, se ha extendido, pero no todos tienen conocimiento, me refiero a los funcionarios de municipalidades, porque hay varias iglesias que les deniegan la inafectación del impuesto al predial, o cuando ellos ya exoneran arbitrios a otras entidades, a la Iglesia Católica en particular, para hacerlo extensivo, porque es por cuestión de igualdad, ¿no? De trato igualitario, frente a igual hecho, igual derecho. Entonces nosotros nos correspondería esa exoneración de los arbitrios que les conceden algunas municipalidades a la Iglesia Católica. Entonces ahí tenemos todavía cierta dificultad. Entonces, bueno, eso era todo, y muchas gracias, María Esperanza, porque sé que vas a recoger estas inquietudes y aquellas que también el pastor Dionisio va a expresar, y el pastor Javier. Muchas gracias. Le saluda el pastor Dionisio Torres. No, la parte que me corresponde es ver sobre el aspecto tributario. Antes de poder explicar este tema, quiero agradecer a la doctora María de Ancén, porque en los momentos difíciles, ¿no?, que atravesamos cuando se dio la ley, el reglamento, y la SUNAT justamente no quería estar, como lo ha manifestado la doctora Raquel, la exoneración del impuesto a la renta. Ella siempre estuvo apoyando, dando alternativas. Recuerdo una de las anécdotas que cuando conversaba con ella, cuando se tenían que hacer las constituciones, las iglesias, recomendábamos de que consideren el artículo que la iglesia es de naturaleza religiosa, al amparo del artículo 81 del Código Civil. Gracias por ese dato, doctora Dancel. De verdad que con eso, si a alguien le ponían obstáculos, me llamaban y yo los acompañaba a la SUNAT, y a los funcionarios le decían, no, tiene que ser entidad religiosa. Le digo, acá está, y los registros públicos al amparo del artículo 81. Y así muchas iglesias lograron su exoneración del impuesto a la renta. Otra anécdota, recuerdo que compró una propiedad y me consultó, ¿no?, si estaba inafecta del impuesto al cabal. Y le dije que sí. Total que lo acompañé al SAC de una de las oficinas de Lima para solicitar que haga su declaración de impuestos. Y total, se hizo la declaración y le salió un impuesto de 15.000 soles para que pague. Y el pastor me dijo, no puede ser, pero si estamos... Yo le digo, y le explico al funcionario, me dice, no, me dice, disculpe, usted está equivocado, porque la inafectación es para la Iglesia Católica y no para la Iglesia Evangélica. Yo le digo, tenga la amabilidad de revisar la norma. Va a revisar la norma, y en la norma claramente dice entidades religiosas. Entonces él mismo se sorprendió. Dijo, no se preocupe, vamos a considerar entidades religiosas. ¿Y qué sucede? Volvió el sistema a arrojar el impuesto. Y él dice, no puede ser. Era que el ingeniero de sistemas le había dado la opción para que no acepte a iglesias evangélicas, sino solamente a la Iglesia Católica. Entonces tuvimos que comunicarnos con el ingeniero, llamaron y tuvo que rectificar. Son anécdotas que les comparto de tantas situaciones que se atraviesan, ¿no? Pero ahora realmente voy a ser breve con la exposición en lo que respecta, resaltando el aspecto del impuesto a la renta, ¿no?, que esa ha sido la materia que ahora ya, si hay algo práctico ya, que ya la SUNAT, a raíz de todo el trabajo, yo creo que el reglamento, ¿no?, la modificación al reglamento ya llegó, como dice, no tardío, pero ya llegó cuando ya esas barreras se han saltado todo, porque, como yo siempre lo digo, ¿no?, la doctora Janssen es como que ella fuera la reina
Esther, por algo Dios la puso en Ministerio de Justicia, bueno, por algo el Señor tiene su propósito y le agradecemos en nombre de todos los pastores que tuvieron obstáculos y ella siempre está para apoyar. Muchas gracias, doctora Yancén. Realmente usted tiene un alto espíritu de servicio y que Dios le bendiga y le siga dando sabiduría, ¿no? Y la doctora Raquel Gago, ni qué decirlo, ¿no? Ella también con estas siempre preocupación y siempre dándole solución a las cosas a todos, porque ella es la que tiene el trato directo pues, con todos los miembros de UNICEF y con la asistente que tiene pues nuestra hermana prácticamente nuestra hermana Laura, bueno, ella es una, yo siempre digo a la hermana Laura que ella con la sonrisa resuelve todos los obstáculos, ella toma en serio estar siempre gozoso, ¿no? Bueno, comencemos el punto de la exposición. La formalización de la iglesia en el aspecto legal, contable y tributario, ¿no? Entonces vamos a comenzar, ¿no? Definitivamente ese punto. Uno de los puntos importantes es que dice, por coherencia de nuestra fe, debemos sujetarnos a las leyes del Estado en tanto éstas no se opongan a la ley de Dios. La palabra de Dios en Romanos 13, 1 y 2 lo aclara contundentemente. Las iglesias evangélicas o ministerios para eclesiásticos, ¿no? Y también podemos decir confederaciones, ¿no? Y uniones de iglesias, de acuerdo a la ley, deben ser constituidas como asociación civil. Ahí hicieron una pregunta, ¿cómo debe ser? Sociedad, ¿no? Definitivamente en los registros públicos solamente se le constituye como una asociación. La iglesia se inscribe en el registro de asociaciones, como lo manifestó también la autora María Nancy, y van juntamente con todas las demás asociaciones. Por eso que yo siempre recomiendo que cuando se haga la Constitución, para diferenciarnos, hay que poner en el artículo 2 que esta entidad que se constituye en naturaleza, también no olvidar para tener derecho a la exoneración de impuesto a la renta, consideran que tiene sin fines de lucro. Eso es importante, como también ese artículo de que en caso de que será no a otra asociación con fines similares. Entonces, continuando con la lectura, las cuales se encuentran exoneradas del impuesto a la renta de tercera categoría. Porque a veces escuchamos algunos administradores de iglesia o pastores que dicen la iglesia está exonerada como persona jurídica del impuesto a la renta. No, tenemos que ser específicos. Está exonerada del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque hay varias categorías, ¿no? Y no está definitivamente, por ejemplo, las iglesias, si algunas personas le emiten recibos por honorario, tiene que retenerlo. En este caso, el porcentaje del 8% del impuesto a la renta. Si tiene trabajadores en planilla, tiene que hacerle la retención y como agente de retención, hacer los pagos correspondientes, ¿no? Pero es necesario conocer cuáles son las principales obligaciones tributarias y sustanciales. ¿En qué se diferencia una obligación formal y sustancial? La iglesia PT 621. ¿Ya? Y de acuerdo a ley, no se está obligado a presentar SPT 621 porque somos exonerados del impuesto a la renta. Entonces, otros lo presentan 00. Tampoco tenemos que presentar 00 porque no estamos obligados. Ahora, ¿qué sucede si uno por falta de conocimiento comienza a presentar 00? La SUNA en la ficha RU le va a considerar una baja provisional y después le va a dar una baja de oficio. Y usted va a decir, ¿pero por qué me han dado baja de oficio? Porque durante 6 meses consecutivos usted está presentando 00. Entonces, para no estar en ese problema, no presentar, porque no estamos obligados para hacerlo. Pero es necesario conocer obligaciones formales y sustanciales. Las sustanciales son aquellas que nos llevan a pago de contribuciones, como el caso del seguro social, ¿no? Cuando pagamos el seguro social, cuando pagamos el impuesto a la renta, esas son obligaciones de carácter sustancial. Las obligaciones formales, entonces, en conclusión, solamente sería presentar la declaración jurada del impuesto a la renta a fin de año, o los primeros meses del año siguiente, y trabajadores en planilla. Así es. A las que están afectadas. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se formaliza una iglesia? Primero se hace la búsqueda y reserva de la razón social. Hay muchas personas que han comprado terrenos con el nombre de su iglesia y sin haberla constituido, ¿no?
yo he visto que ha asesorado, realmente muy complejo, ¿no? Y segundo, primero que hay que hacer, la reserva de ese nombre, reservar, porque hay iglesias sumamente parecidas. Y una vez que se reserva el nombre, se compra el libro de actas, se legaliza como libro de actas número 1 para Asamblea General. Y después se compra fundación. Entonces ahí aconsejo que cuando usted haga vamos a poner, usted constituye la iglesia jurídicamente en el año 2021, pero es bueno que usted manifieste en el acta, en la redacción previo a los estatutos, que esta iglesia se viene desarrollando actividades, ¿no?, antes de la Constitución, ¿no?, desde hace 10 años o hace 7 años. Entonces, eso nos ayuda para poder cumplir con el requisito que ya la doctora Ana Cel nos ha manifestado para cumplir los 7 años. Entonces, no tendríamos, porque es verdad, una iglesia comienza y no demora 1 año, 2 años, otras 7 años. Hay que elaborar una minuta, la cual tiene que estar autorizada por un abogado, ¿no?, presentar esta minuta y el libro de actas en la notaría para elevarla a escritura pública, y de ahí se procede a la inscripción en los registros públicos. En los registros públicos nosotros podemos visualizar, en este caso, que la inscripción al RUC se hace ante la SUNAT para cumplir con esas obligaciones tributarias que he mencionado y también las laborales. Y al mismo tiempo que uno se inscribe, inmediatamente uno tiene que solicitar la exoneración del impuesto a la renta. Recuerdo, la doctora Inancé me recomendó un pastor que justamente está asociado, ¿no?, a UNICEF, y él había ido cuántas veces a la SUNAT y no le querían otorgar la exoneración. Entonces yo le expliqué lo que les estoy explicando a ustedes y le digo, usted vaya, usted siéntese, saque su ticket y cuando está sentado, cualquier obstáculo que le hagan, usted me manda un mensaje al WhatsApp. Así que yo voy a estar a la distancia con usted. Y así comenzaban a poner obstáculos y yo le respondían y uno por uno juntos a la distancia se resolvieron y al final le dieron la exoneración provisional y le dije que de aquí 3 meses ya le va a llegar la resolución de la exoneración del impuesto en la renta. Entonces, teniendo el RUC, se va a legalizar los libros contables. Ahora, ¿cuáles son los libros contables? ¿No? Ya más adelante lo vamos a mencionar, pero también hay que gestionar. Si bien es cierto, las iglesias no están obligadas a tener licencia de funcionamiento de acuerdo a la ley, ¿no?, municipal. Recuerdo aquí en Miraflores, un pastor me llamó, me dijo, pastor, me han puesto una multa por no tener licencia. Y usted me dijo que no estaba obligado. Sí, le digo, no está obligado. Y me enseñó la multa. No se preocupe, le digo. Fui a la municipalidad de Miraflores, hablé con el jefe de rentas y le digo que por qué le han puesto la multa si la iglesia no está obligada. Y el funcionario me dice, no, usted está equivocado, me dice, está obligada, y me sacó el artículo, ¿no? El inciso, le pongo un ejemplo, donde ahí en la ley decía que están obligadas porque son lugares públicos donde la persona se congrega. Y yo le digo, mire, está muy bien lo que usted me menciona, pero retroceda 2 artículos y usted se va a dar cuenta que ahí está la inafectación del impuesto a la renta. Así que él retrocedió, su cara cambió, las orejas se le volvieron rojas y dijo, pastor, disculpe, vamos a anular esta multa, y la anularon. Y yo tengo jurisprudencia para cualquier pastor que tenga ese problema, que le pongan una multa, donde la municipalidad de Miraflores se tuvo que rectificar frente a ese atropello que querían hacer a una iglesia, ¿no? Ahora, ¿por qué se gestiona la compatibilidad de uso? Porque si bien es cierto, no está obligado a tener licencia, pero la iglesia no se puede poner en cualquier lugar, tiene que ser en un lugar de acuerdo a la compatibilidad de uso, que es la zonificación favorable. Así es. Y entonces, ¿qué documento tiene que tener la iglesia? Esa compatibilidad de uso, y tiene que tener su inspección de detalle de defensa civil para todo lo que es la seguridad. Continuamos ahí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ¿no?, el punto importante sobre el tratamiento, ¿no?, jurídico tributario de las iglesias en las diferentes entidades, ¿no?, en SUNAT, en el Ministerio del Trabajo, en SUNAFIL, en las municipalidades que ya lo he adelantado, en el Ministerio de Justicia, que ya prácticamente la autora lo ha desarrollado, como Migraciones, y en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Veamos, por ejemplo, es requisito que uno tenga la Constitución, la personalidad jurídica, y algo que es bueno enfatizar, estaba revisando una Constitución y decía que el presidente tenía todas las funciones administrativas, así decía, laborales, tributarias, ¿no?,
y en general, una palabra en general. Y se habían olvidado de poner que tenía una representación fiscal. Entonces fueron a inscribirse al RU y no le aceptaron porque tiene que ser específico los poderes. No hay que olvidar que hay que considerar eso, ¿no? Pero vamos a ver en el desarrollo, ¿no? La inscripción en el RU, ¿no?, es necesaria para poder legalizar los libros de contabilidad. Vemos que hasta ahora eso se ha actualizado, ¿no? Hasta 300 UIT solamente se lleva el registro de compra, de ventas y el libro diario simplificado. Un buen número, o yo diría la mayoría de las iglesias, ¿no? Así es. Entonces continuamos. Ahí tenemos un cuadro que usted lo puede ver, de 300 UIT a 500, de 500 a 1700, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones de los libros. Libro de registro de compra, registro de venta, ¿de qué tributo? La iglesia solamente está exonerada del impuesto a la renta de tercera categoría. ¿Y qué cosa es la tercera categoría? Hay que explicar. No, una iglesia percibe diezmo y ofrendas y tiene gastos de personal, gastos de alquiler. Al final le queda una utilidad. Esa utilidad se conoce como renta de tercera categoría y está afecto al 28% del impuesto a la renta que cualquier empresa y cualquier asociación que no tenga fines de lucro tiene que pagar. Pero por gestionar la exoneración del impuesto a la renta ya no tenemos que pagar, solamente presentar la declaración jurada considerando que estamos exonerados, ¿no? Y sobre el IGB está inafecto, en tanto no tenga operaciones grabadas, ¿no? Si tiene una librería, tiene que pagar el IGB. Por eso que yo siempre aconsejo que en la librería se pongan a nombre de una persona y no de la iglesia, para que esa persona, ¿no?, funcione como cualquier concesionario, que hay cafeterías, ¿no?, en el aspecto de la librería, para no estar generando perjuicio a la iglesia que esté afecto al IGB. Así es. Y se alquila, a veces la iglesia alquila un local, ¿no?, para matrimonio, para diversas actividades. Y le dice a las personas, una vez visité una entidad que dijo, por favor, yo le digo su boleta, su factura, no, me dice, póngalo como donación. Nos está donando, pero yo le digo, pero no le estamos donando, usted nos está cobrando. Pero algunos, lo que no saben, que cuando se alquila, tienen que emitir una factura y tienen que pagar el impuesto a la renta de 18% por ese alquiler. Y la renta cuarta, ya lo dije hace un momento, que conlleva a lo que es la retención del impuesto a la renta para las personas que en este caso nos prestan diferentes servicios. Y de la misma manera, la renta de quinta categoría son para los que están en planilla. Entonces, ya lo dije, ¿se está obligado a presentar el PTS 21? No, no hay que presentarlo. Si usted quiere, lo presenta, pero ya sabe que va a tener problemas en lo que respecta a la baja, ¿no? A la baja de oficio, a la baja de lo que usted va a considerar que va a estar perdiendo su tiempo en la SUNAT, porque le paralizan, pues, el RU. Así es. Continuemos. A ver, vamos a continuar. La presentación de la declaración jurada anual, ¿no? Definitivamente, una vez que ha terminado el ejercicio económico de un año, por ejemplo, lo del 2020, se elabora un balance y este balance hay que presentarlo a través de una declaración jurada a la SUNAT en los primeros meses, el primer trimestre de cada año, y donde se va a considerar, ¿no?, que estamos exonerados del impuesto a la renta. No hay que pagar, esta es una obligación de carácter formal, no hay que pagar impuesto a la renta, solamente se cumple con la presentación, que es, ¿no?, una obligación de carácter formal. ¿Cómo solicitar la exoneración del impuesto a la renta? Para solicitar la exoneración del impuesto a la renta, primero recordemos que la iglesia en su estatuto tiene que haber considerado que tiene fines religiosos, sin fines de lucro, y que en caso de disolución su patrimonio se entregará a otra entidad similar. Y tiene que adjuntar una copia, ¿no?, del DNI del representante legal. Ahora ya no, ahora ya como todo lo dijo la autora, se hace por línea, ya la SUNAT ya no le pide la copia porque al instante ellos imprimen ya la copia del DNI.
Adjuntar copia original de testimonio, eso sí es importante, tiene que llevar no uno, sino varias copias. Uno para inscripción y otro para la exoneración. Porque si usted lleva una copia, entonces le van a decir, no se preocupe, la exoneración la hacemos otro día. No, usted tiene que aprovechar en el mismo acto, inscribirse y en el mismo acto decirle, ahora quiero solicitar mi exoneración y mi clave SOL, ¿no? Entonces, hay que adjuntar la copia original de testimonio de constitución, lo cual deberá obligatoriamente contener en su estatuto sin fines de lucro y lo que le he mencionado. Así es. ¿Cuáles son los libros? Bueno, de los libros ya, los libros legales, claro. La iglesia tiene que tener libro de actas de asambleas generales. Tiene que tener libro de actas de sesiones del consejo directivo y el libro de padrón de asociado. Esos libros está obligado legalmente. Si tengo personal no trabajando en la iglesia, les debo asegurar, mire, hay personas que la mayoría de las iglesias, por falta de conocimiento, no los aseguran y dicen, emite tu recibo por honorario. Y todos los meses la persona emite recibo por honorario. Y eso no es pues renta de cuarta categoría. Eso es renta de quinta. La SUNAT lo pasa. Quien no lo va a pasar es SUNAFIL. Cuando SUNAFIL venga, que representa al Ministerio de Trabajo, le va a decir, bueno, acá usted todos los meses tiene una persona que solo trabaja para usted y emite recibo por honorario, así que le vamos a poner su multa porque usted no ha pagado gratificación, no le ha pagado, no le ha depositado la CTS y definitivamente ni vacaciones ni nada. Entonces, eso sucede cuando viene la fiscalización de SUNAFIL. Esto lo mejor es considerarlo en planilla. Así es. Si tengo personal trabajando en la iglesia, les debo asegurar, por supuesto, que ingresa la persona tiene que ingresar a planilla. Estar en planilla no es estabilidad laboral. La estabilidad laboral se adquiere a los 3 meses. Entonces, definitivamente la persona tiene que ingresar y hay que descontarle el 13%, bien sea para la AFP o para la ONP. Y la iglesia tiene que pagar el 9% del seguro. ¿Y cuáles son los derechos, no? Para el trabajador, ¿no? Es bueno saber. Los derechos para el trabajador: tiene que pagar su seguro social, tiene que pagarle asignación familiar si tiene hijos menores de 18 años, el 10% del sueldo mínimo. Tiene que pagarle gratificación en julio y en diciembre. Y depositar en mayo y noviembre de cada año la CTS. Sus vacaciones al cumplir 12 meses, su descanso y bonificaciones por maternidad y lactancia, descanso por accidentes y o enfermedades, y opcional, por haber un vacío legal, la bonificación por escolaridad. ¿Existen sanciones por evadir tributos al Estado si incumplo mis obligaciones laborales? Por supuesto, lo mencioné hace un momento. SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y encargada de sancionar y fiscalizar las entidades que incumplen sus obligaciones con sus trabajadores. Y las sanciones, ya lo hemos mencionado, por todo incumplimiento de las obligaciones que correspondan a lo que ya hemos detallado hace un momento, ¿no? Así es. La iglesia está inafecta de tributos municipales. Está inafecta de los tributos municipales siempre y cuando que el inmueble o los inmuebles estén a nombre de la iglesia. Siempre y cuando. Si no está a nombre de la iglesia, no podemos pensar en una inafectación. Y una vez, y el segundo requisito, eso también tuvimos ese caso, donde cuando las personas hacen su declaración, son transparentes, ¿no? Un pastor hace su declaración y pone ahí, como manifestamos, casa y oración, ¿no? O aquí solo procede convento o monasterio. Entonces, ahora de verdad que es un buen aporte que ha hecho en este caso el Ministerio de Justicia para evitar muchos conflictos que estaban impidiendo que la alcabala, el impuesto predial, el impuesto al patrimonio vehicular también están exonerados. Mire, los vehículos cuando uno compra un vehículo para la iglesia, está exonerado del IGB, está exonerado de muchos derechos. Mire, un vehículo, usted va a una tienda y usted le dice, para usted, ¿cuánto cuesta? Cuesta una cantidad, para la iglesia cuesta menos.
más o menos casi como un 20% menos por comprar un vehículo a nombre de la iglesia, porque no paga el IGB, que es un impuesto significativo, del 18%. Bueno, hemos concluido y les agradezco por su atención al respecto, y estamos nosotros no solamente para poder aclarar las preguntas, sino para que cuando usted tenga algún abuso de cualquier autoridad, sea SUNAT, sea municipio, sepa que estamos nosotros para servirle. Ahí está mi teléfono, estamos para servirle, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Que Dios le bendiga.